Y abordamos el tercer punto del orden del día, en donde le anticipo que el Grupo Popular traslada a la mesa que retira la primera proposición no de ley incluida en el orden del día, con lo cual comenzamos por la segunda del Grupo Podemos Andalucía, relativa a la protección del yacimiento arqueológico de Mellaria en Tarifa, Cádiz, en relación con la cual también les comunico que hay dos enmiendas que han sido admitidas a trámite por la mesa del Grupo de Ciudadanos que en el debate pues se expondrán para que sean valoradas. Para dar cuenta de la proposición no de ley tiene la palabra la portavoz del Grupo de Podemos, la señora Ayala Asensio. Muchas gracias, señor presidente, y un saludo a todas sus señorías después de este parón estival. Mi grupo parlamentario había registrado esta proposición no de ley relativa al yacimiento arqueológico de Mellaria en Tarifa, Cádiz, en junio del año pasado, presentándola además como una necesidad urgente que tenía nuestra tierra. En su momento, en su día, no se pudo defender en esta comisión porque coincidió con el cambio de gobierno, lo que alteró el funcionamiento parlamentario, hecho que ya manifesté estar en contra en su momento, pero bueno, al final estamos aquí defendiéndola y tristemente 2 meses después pues seguimos en la misma situación de urgencia y por lo tanto hemos considerado pertinente empezar por ella este nuevo periodo de sesiones. La ensenada de Valdevaqueros es un entorno bastante particular. Se trata de un hábitat romano dedicado a la salazón de pescado, en la que además en el entorno tiene una riqueza patrimonial bastante notable. De hecho, la necrópolis de los Algarbes y la torre de Valdevaqueros se encuentran muy cerca de esta zona. Ambas están declaradas bienes de interés cultural. Esta zona de la ensenada de Valdevaqueros parece corresponderse con casi seguridad a la ciudad de Mellaria, citada por Pomponio Mela, y que estaría, según las fuentes de la época, situada entre Baelo Claudia, Bolonia y la actual Algeciras, Iula Traducta. La trascendencia patrimonial de este yacimiento no se ha correspondido, sin embargo, con una puesta en valor de la zona al nivel que le correspondiera. Más bien se ha producido todo lo contrario y el yacimiento está en una situación de dejadez y abandono notable, donde es, por ejemplo, ahora frecuente que sea zona de aparcamiento de caravanas, furgonetas y otros vehículos sin ningún control por parte de ninguna administración. Pero a esta situación de dejadez y de abandono del yacimiento de Mellaria se suma, además, un proyecto que está aprobado y que se pretende realizar sobre el yacimiento arqueológico para construir un establecimiento hotelero de playa con una escuela de actividades náuticas y de naturaleza, o así se dice al menos, luego veremos a ver si realmente se haría esto o no, incluyendo además un aparcamiento para 330 vehículos. Todo esto, repito, sobre un yacimiento arqueológico de gran valor patrimonial y que a día de hoy está bastante abandonado. Esta zona, además, se encuentra afectada por la Directiva Hábitat, está incluida en la Red Natura 2000, es una zona, por lo tanto, susceptible de una especial protección. Hay un expediente ya incoado para declarar el yacimiento de Mellaria como bien de interés cultural, que bueno, todavía no se sabe bien cuándo se va a concluir, cómo están los trámites, no ha trascendido información precisa al respecto. Y como digo, en vez de terminar de hacer este expediente para declarar esta zona BIC, en vez de proteger y poner en valor este yacimiento de alto valor patrimonial, pues se abandona, se deja su suerte y además se proyectan 330 plazas de aparcamiento sobre el yacimiento, además de este chiringuito de playa. A esto se suma también algunos puntos oscuros, como que el informe arqueológico para valorar el proyecto Eolo Tarifa pues se ha emitido por un arqueólogo que firma a título privado, basándose además en datos de 1985, según dice, y de manera que no se reflejan ni las coordenadas reales del yacimiento ni se ofrece una delimitación del mismo de una forma precisa ni contrastada. Este fue, como digo, el informe arqueológico que dio luz verde al proyecto Eolo.
Entendemos, por tanto, que este chiringuito de playa, según está proyectado en estas condiciones y en este lugar, pues no se corresponde ni con el uso adecuado ni siquiera compatible con la protección del patrimonio arqueológico que de tal calibre mereciera. Entendemos que las administraciones deberían estar activas para tutelar, conservar nuestro patrimonio y no favorecer su desprotección y una más que probable destrucción total o parcial futura si este proyecto se sigue adelante. Y de hecho es que tenemos ya numerosos casos de destrucciones de yacimientos arqueológicos en el territorio andaluz, que hemos venido también trayendo a esta comisión a lo largo de los meses pasados, de los anteriores periodos de sesiones, y por lo tanto el riesgo y el peligro que corre el yacimiento de Mellaria es más que probable. En este caso concreto, además, se constata que en distintos establecimientos de la zona hay puestos así como decoración restos arqueológicos que, con toda probabilidad, vienen de este yacimiento. Es decir, pues ahora mismo, como está desprotegido, el expolio es una constante, incluso exhibiéndolo, como digo, como decoración pintoresca en establecimientos de la zona. Así que, por toda esta situación, creemos que hay que actuar con contundencia, con rapidez y con medidas de urgencia para frenar el deterioro, el abandono y la más que probable destrucción del yacimiento si este proyecto sigue adelante. Es por ello que proponemos en esta proposición no de ley, primero, que se cierre ya, se termine el expediente incoado para que sea declarado bien de interés cultural. Segundo, que se realice una actividad arqueológica preventiva para delimitar y estudiar con profundidad el yacimiento, cosa que el informe arqueológico no lo recogía. En tercer lugar, por supuesto, parar el proyecto Eolo-Tarifa, que en estas condiciones no debe poder desarrollarse, y además activar medidas preventivas que impidan que se quiera poner en marcha, como ha sucedido ahora, cualquier infraestructura o actuación que pueda ir en detrimento de este bien arqueológico, como digo, sobre todo en esta situación de desprotección y vulnerabilidad en la que se encuentra. En cuarto lugar, pedimos que los informes arqueológicos se hagan con seriedad, con rigor, que lo emitan los organismos públicos competentes para ello y con datos, además, contrastados, que den una información precisa y actualizada sobre su delimitación y puesta en valor para hacer un análisis real sobre el mismo y que no suceda como ha sucedido en este caso. Y, en último lugar, pedimos que se establezcan las medidas oportunas para proteger el bien y para evitar, además, lo que comentaba antes, el actual uso sin control que hay ahora mismo como zona de aparcamiento de autocaravanas y de otros vehículos que pueden estar causando daños al yacimiento, que esto también se regule el uso turístico de la zona. Y, sin más, vamos a escuchar la posición de los grupos y luego comentaré sobre las dos enmiendas que me han presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Ayala Asensio. Efectivamente, comenzamos con el posicionamiento de los grupos y, en primer lugar, lo hacemos con el posicionamiento del Grupo de Izquierda Unida y para ello tiene la palabra su portavoz, la señora Nieto Castro. Muchas gracias, presidente. Con relación a la iniciativa que nos traslada el Grupo Parlamentario de Podemos, algunas consideraciones, comenzando por las que compartimos, que son la práctica totalidad de las mismas incluidas en la exposición de la proponente. Es cierto que Tarifa acumula un patrimonio medioambiental y cultural extraordinario y una parte del éxito que tiene y del reclamo turístico en el que se ha convertido como una marca conocida nacional e internacionalmente tiene que ver con sus condiciones climatológicas muy favorables para la práctica de algunos deportes, pero también con ese buen estado de conservación en el que tiene una parte importante de su litoral. Y eso se debe a una buena cobertura de la normativa que ha permitido proteger algunas zonas antes de que la voracidad constructiva arrasara con ellas, como ocurrió con la Costa del Sol. Y otra parte se la debemos al Levante, que ha desincentivado algunos modelos que hubieran sido muy lesivos. En concreto, esta zona de la que se habla efectivamente está muy deteriorada, es privada y tienen acceso a ella autocaravanas que al finalizar el verano creo que pueden contarse por miles, que pisotean efectivamente el yacimiento. De hecho, lo han descarnado, lo han dejado al aire, precisamente por el peso de los vehículos que trasiegan sobre ellos.
y estamos de acuerdo en que la entidad de lo que hay, sobre todo una vez que se excabe y se conozca en su totalidad, pero está claro que hay pistas fundadas de que se trata de un yacimiento de mucha entidad que merecería la catalogación que nos pide Podemos que respaldemos con su iniciativa. Lo que no compartimos es la paralización del proyecto Eolo y voy a trasladar las razones por las que no lo compartimos. La zona de la que estamos hablando, por fortuna en Tarifa hay muchas zonas protegidas, por lo que digo de que tiene unas condiciones medioambientales extraordinarias. Una parte importante de su término municipal se encuentra dentro del Parque Natural del Estrecho y la otra parte en la de los Alcornocales, una verdadera bendición, pero efectivamente requiere de una conciliación muy concienzuda a la hora de establecer un desarrollo turístico. Bueno, el proyecto de lo que trata precisamente es de ordenar esta zona y lo que intenta es evitar la entrada de la autocaravana, la pernocta que hacen, evitar lo que ahora está ocurriendo y que genera el deterioro que se ha trasladado por parte de la proponente. A nivel medioambiental es la zona menos relevante de su entorno. No quiere decir eso que no tenga entidad, pero es la menos relevante, porque en esta zona no existe lago, no existe nave, y a esta zona lo que se pretende es trasladar la actividad del CAE Sur, que sí se está haciendo ahora en la zona de los Lances, que sí es zona de especial protección. Y hacerlo de todas maneras ordenadamente, perimetrando el yacimiento, evitando que los vehículos pasen por encima, como pasa ahora, y efectivamente poniendo a disposición de los usuarios de la playa para la práctica deportiva una zona en la que aparcar, que en ningún caso estaría encima del yacimiento. Ese proyecto sí que tiene los informes técnicos y, de hecho, todos los informes sectoriales son favorables. Ha pasado también por el Consejo Rector del Parque Natural del Estrecho y tiene los informes de cultura, y el arqueólogo que firma los de cultura es el responsable de las ruinas de Baelo Claudia. Quiero decir que no son informes que se hayan adjuntado al expediente a nivel particular por los técnicos que los han adoptado. Si no se toman las medidas que se están tratando de poner en marcha con la implementación de este proyecto, lo que sí que se va a acabar haciendo es contaminar aún más el río que sí que pasa por aquella parcela y al que están virtiéndose, si me permiten la expresión, a pelo, todos los residuos y basuras que generan las miles de personas que de manera desordenada y completamente ilegal en un parque natural utilizan aquella parcela con la autocaravana. Por tanto, adelantar que vamos a votar favorablemente a todos los puntos de la iniciativa, con excepción de la que solicita la paralización del proyecto, que, a diferencia de Podemos, consideramos que es la manera de solucionar un problema que hay ahora, no solo en esa parcela, sino en la playa de los Lances, que sí que tiene zona cepa, que sí que está protegida y que tiene una presión de la que hay que liberarla para garantizar su sostenibilidad medioambiental. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nieto Castro. A continuación, por el posicionamiento del Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra su portavoz, el señor Zune Arjona. Gracias, señor presidente. Bueno, nos encontramos ante un yacimiento reconocido históricamente, aparece citado por Plinio, por Estrabón, y junto con Baelo Claudia era uno de los grandes centros pesqueros de la región. A priori, por tanto, este mero hecho ya significaría pues un aval para hacer las cosas con detenimiento y con reflexión. Pero también tengo que decir que nosotros nos encontramos una cierta perplejidad dado el informe favorable que emite la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa, la Universidad de Cádiz, y 4 grupos se oponen al proyecto Eolo, que es uno de los elementos que estamos discutiendo. Son 4, no hace falta citarlos. Pero mi grupo, claro, ante el peso, digamos, de una posición favorable tan contundente y que se presume tan rigurosa, y frente a 4, que no voy a decir que no sea contundente y rigurosa en la medida de cada una de sus posibilidades, pero evidentemente parece una cierta descompensación.
Sin embargo, mi grupo tiene dudas, porque estamos hablando de algo importante, de algo que tiene, que puede ser de un valor incalculable y que si se comete un error es ya irreparable. Eso es lo que motiva a mi grupo a presentar 2 enmiendas. Una de ellas, he hablado antes con la ponente del Grupo Podemos y me comenta que está incoado el expediente BIC. Yo reconozco que no tenía conocimiento de esa incoación del expediente. En fin, ya leo la enmienda que proponemos, que era que en el plazo máximo de 1 año se realice el estudio arqueológico pertinente para conocer cómo se encuentra la zona y si ésta es susceptible del máximo reconocimiento de nuestro patrimonio. Y por zona me refiero también, en este caso, de manera particular, a donde se quiere ubicar ese proyecto Eolo, no sé el nombre que se le da, proyecto Eolo Tarifa. Y el segundo punto, esta enmienda sería modificando los puntos 1 y 2 de la propuesta de Podemos, y del punto 3 haríamos un punto 2 que, mientras dura, parece también razonable y creo que se sigue de la primera postura, que mientras dura ese proceso de estudio, de análisis y se emite ese informe técnico, preventivamente se paralice el proyecto que hoy día está aprobado y tiene todas las bendiciones. Sobre el cuarto punto no tenemos inconveniente. Hombre, nosotros entendemos que un informe serio puede ser también emitido por una persona de reconocido prestigio que no pertenezca a un organismo público. No se puede estar demonizando permanentemente la colaboración privada, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer una guerra de este asunto. Y también de acuerdo en el punto 5, en que se establezcan las medidas para proteger el bien y evitar que el actual uso sin control actúen o aparquen ahí autocaravanas y demás vehículos haciendo daño a ese BIC. Por tanto, ya resumiendo, que ya creo que no tengo tiempo, nuestra postura es en gran medida favorable a esta propuesta, previendo que si se diera la circunstancia no deseada de que allí haya un yacimiento muy rico y que haya que salvarlo, haciendo determinadas actuaciones que lo puedan dañar, nos encontremos con que sea imposible volver atrás. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Funes Arjona. A continuación, para el posicionamiento del Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, efectivamente, el yacimiento de Mellaria, que está situado en el término municipal de Tarifa, en la zona de Casa de Porro, como ya se ha dicho, en la ensenada de Valdevaquero, y que esta ciudad fue, junto con Baelo Claudia y Cartea, los grandes centros pesqueros de la región del estrecho de Gibraltar, con unas factorías de salazón de pescado bastante importantes, ¿no? Es cierto que cerca de la playa se encuentran en superficie ya algunos restos de cerámica, restos de la propia factoría de salazón y enterramiento, y que, a pesar de tratarse de una zona calificada de especial protección, actualmente se permite, lo digo entre comillas, el uso en esta zona como aparcamiento turístico totalmente desordenado de autocaravanas que, como bien se ha dicho ya con anterioridad, están destrozando, por decirlo de alguna manera, este yacimiento y lo están sacando a la superficie, ¿no? Como se ha dicho en la exposición de motivos, existe un proyecto hostelero que cuenta con un informe favorable del responsable del conjunto arqueológico de Baelo Claudia y que sirvió para justificar el visto bueno de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y que permite la construcción de un chiringuito y del aparcamiento junto a este yacimiento arqueológico, sí es cierto que aplicando algunas medidas correctoras, ¿no? Este proyecto, que incluye también, como se ha dicho, un aparcamiento importante, que en cierto modo lo que se pretende también es canalizar o poner un poco de orden a ese descontrol que padece la ciudad con las caravanas que aparcan en cualquier sitio, y además se le permitiría un paso de personas por ese yacimiento de unas 1.200 personas diarias por ese entorno de acceso a la playa, ¿no?
Sí es cierto que la situación actual del yacimiento es prácticamente de abandono, como ya se ha dicho aquí por todos los portavoces anteriores, por parte de todas las administraciones competentes, y también es cierto que solo se debe autorizar un uso turístico racional y respetuoso con el yacimiento y con el medio ambiente, pero tiene que ser compatible absolutamente con el desarrollo turístico de la ciudad. No vayamos a condenar una cosa u otra, ¿no? Por tanto, el proyecto hostelero previsto debe ser compatible con la protección futura de los restos arqueológicos. Esto ya se ha aprobado y se ha dicho aquí en la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, con los votos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El Partido Popular no ha apoyado este proyecto, ni en el Ayuntamiento ni en la propia Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y no lo ha hecho porque siempre el Partido Popular de Tarifa ha considerado que hay una importante falta de información en ese proyecto y que será necesario un estudio más detallado por la zona donde se pretende instalar. Unos informes que además tiene la obligación de llevar a cabo, de ejecutar o de hacer la propia Junta de Andalucía. El Ayuntamiento ahora mismo tiene autorizado el proyecto y, bueno, paralizarlo es competencia o no del propio Ayuntamiento y no de este Parlamento. Sí, también destacar que, y eso es otra petición que tiene el pueblo de Tarifa, que se ha pedido allí por activa y por pasiva, es destacar la necesidad urgente de una catalogación de todos los yacimientos arqueológicos asentados en este municipio. Por eso es necesaria la elaboración de una carta arqueológica del municipio de Tarifa, que sigue sin ser abordada, y con ella se realizaría la catalogación de todos los yacimientos de este municipio y establecería el tipo de intervención y protección que serían necesarios. Y de esta forma se garantizaría la protección de todos los elementos del patrimonio de Tarifa, aunque no tengan la catalogación de bien de interés cultural. Sí, también a mí me gustaría en esta intervención destacar, y no voy a ser yo precisamente el que los defienda, pero sí este verano ha habido una visita del consejero de Cultura a la ciudad de Tarifa, y en una nota de prensa que sacó el propio ayuntamiento, donde decía que el alcalde, y leo textualmente, el alcalde ha señalado al consejero de Cultura las necesarias actuaciones en Casa de Porro, o sea, en esta zona. En este sentido, han adelantado que el ayuntamiento se encargará de dar los servicios necesarios en esta zona a los vecinos y visitantes, mientras que la Junta de Andalucía se ocupará de la protección patrimonial en este enclave concreto. El yacimiento arqueológico de Mellaria contará así con las medidas oportunas para su conservación. Yo creo que si esta nota de prensa fuera verdad, el debate estaría ya zanjado, y lo que sí el Partido Popular va a proponer en esta comisión de Cultura es la comparecencia del consejero para que sea él el que informe realmente de las actuaciones que se han llevado por parte de la Junta, de lo que pretende hacer la Junta de Andalucía al respecto, y entonces realmente es cuando habrá que tomar alguna determinación en la que quepa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Muñoz Madrid. A continuación, para cerrar el posicionamiento de los grupos, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Maese Villacampa. Sí, señor presidente, muchas gracias. Tenía yo aquí la nota con la que ha acabado el compañero del Partido Popular, en la que, como bien dice, en una visita que hace el consejero, hay un compromiso por parte del alcalde de Tarifa y por parte del propio consejero, uno, de dar servicio a las personas que allí viven, y por parte de la Junta de Andalucía a adoptar cuantas medidas sean necesarias para la protección de este enclave. Por lo tanto, entendemos que el punto primero de su proposición no de ley, entendemos que se responde un poco de esta manera. Han sido muchos los documentos que se han generado en torno a este enclave por parte de la Delegación Territorial de Cultura, y es verdad que el expediente aún no está incoado. Desde luego, nosotros no tenemos ningún problema en dar un empujón para que este expediente finalmente siga su trámite y sea declarado municipio BIC, puesto que nosotros tenemos el mismo interés que muestran ustedes en que Mellaria sea así contemplado por parte de la Junta de Andalucía.
En su segundo punto piden ustedes que se haga una actividad arqueológica preventiva y que se realice una prospección arqueológica superficial. Hablan ustedes de un informe del año 85. Los datos obtenidos en este informe sirvieron de base para posteriores informes realizados ya en 2005 y 2006. Y decirles que, mientras que en la PNL que ustedes presentan dice lo contrario, en estos estudios sí se define una zona arqueológica correspondiente a los terrenos con afloraciones de restos superficiales y un entorno de protección, pero lo que ocurrió fue que no se apreciaron materiales ni vestigios de estructura arqueológica que se pudieron sí comprobar en sondeos que sí se realizaron. Es decir, estamos convencidos de que aquí hay un yacimiento arqueológico. Lo que no tienen tan claro, al parecer, desde la propia delegación territorial, es que aquí haya una ciudad enterrada de la envergadura de Baelo Claudia, sobre todo porque los técnicos que han realizado esos informes y el técnico de patrimonio es el mismo técnico de patrimonio de Baelo Claudia, que, como sabéis, está enclavada junto a la duna de Bolonia. Por lo tanto, entendemos que algo sabrá de patrimonio y algo sabrá de los restos arqueológicos. En dicho expediente, por cierto, sí están referenciadas las coordenadas de la zona delimitada como yacimiento de Mellaria. Y decir que ha habido posteriores sondeos asociados a actuaciones en este área, y hay que decir también muy claro que estos sondeos, de momento, han dado resultados negativos. Por lo tanto, los sondeos se han hecho, se están haciendo y seguramente, casi con total seguridad, se van a hacer. Con respecto al punto tercero, que hablan ustedes de la paralización del proyecto Eolotarifa, nosotros estamos en contra de que se paralice este proyecto. Ya lo han comentado otros portavoces de los grupos en esta comisión. Por una parte, primero, no es competencia de la Junta de Andalucía el decidir paralizarlo o no. La empresa pide los informes tanto medioambientales como a Cultura, y ambos informes son favorables. De hecho, comentar que el informe primero que se le presenta a la Delegación Territorial de Cultura se hacen unos sondeos, una prospección, y da positivo, y la empresa cambia de ubicación, la ubicación de su negocio, de su chiringuito, de manera que se va a hacer en una zona donde los sondeos dan negativo. Por lo tanto, la Junta de Andalucía no puede ponerse en contra de un proyecto que cumple todos los requisitos y, además, como bien ha dicho el resto de portavoces, ha pasado por la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho y tiene todas las bendiciones. Por lo tanto, vamos a posicionarnos en contra de este punto. Y con respecto al punto número 4, dan ustedes a entender la incompetencia de los informes emitidos y por quién los emite. Y me gustaría resaltar que esto, creo que lo he dicho, pero bueno, me gustaría recalcarlo, que estos informes han sido redactados por el director de Baelo Claudia, dependiente de la Delegación Territorial de Cultura de Cádiz, y que, por tanto, entendemos que es un órgano competente cuando hablamos del patrimonio histórico. Y al arqueólogo, precisamente al que ustedes restan credibilidad en su exposición de motivos, decir que este señor es arqueólogo del Cuerpo Superior Facultativo de Conservadores del Patrimonio Histórico de Andalucía, con lo cual entendemos que tiene facultades técnicas suficientes como para emitir este informe. Y con respecto al punto 5, y creo que ha sido la portavoz de Izquierda Unida la que lo ha apuntado, el hecho de que se construya allí este proyecto en algún modo viene a apoyar o a mejorar la conservación de los restos de la zona. Este informe, como también he dicho, tiene las bendiciones de la Junta Rectora del Parque Natural del Estrecho, y es verdad que es una zona donde, cuando uno va por allí, se observa un cierto abandono, ya que es cierto que se ven algunos restos arqueológicos que, como alguien también ha comentado, es una zona transitada por vehículos, una zona de aparcamiento de autocaravana, y que es verdad que eso es evitable y que, desde luego, la Junta de Andalucía está en ello. ¿Por qué? Comentaros que en ese proyecto que se ha presentado me gustaría comentar algunas de las actuaciones que se van a hacer, porque me parecen importantes y vendrían a paliar de algún modo el estado actual de ese yacimiento.
Por una parte, se elimina el tráfico rodado en la zona donde hay afloramiento de estructura, que me parece importante. Se establece como condición en este informe arqueológico el establecimiento de una capa de tierra protectora en aquellos sectores con afloramiento, lo que supondría ya de entrada una barrera importante para la protección de los restos que allí se encuentran. Las actuaciones se plantean sin cimentación que perforen el subsuelo, sobre un lecho de grava, que lo que hace es elevarlo y separarlo de las posibles estructuras arqueológicas que pudieran existir, aunque la verdad es que en aquellas zonas no se aprecian a nivel superficial. Otra cuestión es que las infraestructuras eléctricas y de agua en los sectores de terreno donde se tiene constancia de estructura arqueológica se van a implantar superficialmente sin rebajar el terreno para no tocarlo y dispuestas bajo una pasarela de madera, con lo cual sería flotante. Por último, el aparcamiento que se proyecta se ubica en terreno donde los sondeos, me parece importante destacarlo, se han hecho y dan negativos, con lo cual sabemos que donde se va a implantar este proyecto no hay peligro de que abajo haya restos arqueológicos. Y también se ha requerido el condicionante de solicitar autorización de actividad arqueológica de control. Por lo tanto, deberá solicitarse por un arqueólogo presentando el proyecto arqueológico y adjuntando copia del proyecto de actuación una vez aprobado, con detalle de todo aquello que pueda afectar el subsuelo. Por lo tanto, entendemos que los documentos que se han hecho hasta ahora tienen todo el respaldo tanto del patrimonio, como no puede ser de otra manera, porque está hecho por un técnico avalado y con una trayectoria suficiente como para hacerlo. Además, como ya digo, es el de Bailo Claudia, algo se habla. Por parte de la Junta Rectora del Parque Natural hay consentimiento para hacer este proyecto, que además tiene las bendiciones tanto de medio ambiente como de cultura, puesto que no incumplen ninguno de los requisitos. Y, por otra parte, este proyecto viene de la mano de una serie de actuaciones que se van a hacer para proteger la zona, y tenemos el compromiso de la Consejería de Cultura de incoar finalmente el expediente y hacerlo Zonavi. Por lo tanto, nuestro posicionamiento con respecto a su moción, habiendo hecho estas puntualizaciones, va a ser favorable, excepto en el punto donde habla de la paralización del proyecto, en el que entendemos que no compete a esta Junta y esta Junta no corresponde al Parlamento de Andalucía. Y, por otra parte, entendemos que al cumplir todos los requisitos debería ser el Ayuntamiento el que lo paralice, pero desde luego entendemos que a día de hoy, al cumplir todos los requisitos, no se puede paralizar. Muchas gracias. Gracias, señora Maese Villacampa. Señora Ayala Asensio tiene la palabra para cerrar el debate. Vale, muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, decir que me sorprende escuchar a la portavoz del Partido Socialista diciendo que no tiene expediente incoado. Esto, en fin, el propio PGO de Tarifa hablaba de un expediente ya incoado. Parece ser que, aunque no se sepa cuándo se va a concluir ni la suerte de ese expediente, parece ser que es conocido por todo el mundo que tiene el expediente ya incoado, ya iniciado. Ahora se nos dice que ni siquiera está incoado. La verdad es que cuanto menos me sorprende, porque parecía que era un tema ya claro, y por eso pedíamos que se cerrara lo que ya se había abierto, como la gente y los expertos de la zona saben, o ahora muy bien, no se sabe muy bien. En segundo lugar, respecto al informe, decir que no se trata de demonizar, como comentaba el portavoz de Ciudadanos, ni se trata de hablar de incompetencia de nadie, como decía la portavoz del Partido Socialista, sino que se trata de cumplir rigurosamente con los procedimientos que se establecen por ley para las cuestiones relativas a patrimonio. En este caso entendemos que no se han cumplido los procedimientos tal y como la ley lo establece. Por otro lado, y lamento no tener aquí hoy a mano el informe, es cierto que el informe arqueológico sobre el que se aprobó el proyecto de Olo Tarifa se basa, y esto no lo digo yo, lo dice el propio informe, en datos procedentes de 1985, sin actualizar, como he dicho antes, y además ofreciendo una delimitación muy somera, nada específica, como son los estándares actuales en este tipo de actuaciones. Por otro lado, decir que
responder también a la portavoz de Izquierda Unida cuando decía que a nivel medioambiental esta zona no era la más relevante, incluso era irrelevante, ¿no?, de la ensenada de Valdevaqueros, la menos relevante de esta zona, pero bueno, aquí estamos hablando a nivel patrimonial, por eso estamos en cultura y a nivel patrimonial pues sí tiene una relevancia. Respecto a la práctica deportiva, que incluso sería deseable si se hace de una manera sostenible, y es lo que parece ser que el proyecto se ha vendido bien por eso, genera mucha incertidumbre porque también en la costa de Cádiz ha habido otros proyectos que decían, además del chiringuito, se va a hacer prácticas deportivas adecuadas a la zona, y luego eso ha quedado en nada y se ha quedado en mero chiringuito. Y eso es un riesgo y una incertidumbre que tiene la gente de la zona, que nos ha trasladado además expresamente su preocupación por este proyecto, porque no tienen garantías de que esto se va a hacer de verdad de una manera sostenible y al final se quedará en mero chiringuito de playa con el uso festivo, lúdico, etcétera, que pueden tener y que todos conocemos, y que, por supuesto, no garantizaría la integridad del yacimiento, aunque así se nos quiere hacer creer, diciendo que van a ser actuaciones superficiales, que no van a, en fin, como ha dicho, que se van a enterrar las partes que afloran, etcétera. Por supuesto que entendemos que hay que ordenar el uso turístico de esta zona, eso nunca lo vamos a negar, pero esto no se puede hacer haciendo aparcamientos sobre el yacimiento, y es que habría que ver si de verdad van a modificar sustancialmente el proyecto Eolo de manera que no afecte al yacimiento, porque el proyecto, tal y como se aprobó, tiene los aparcamientos justo situados sobre el pleno yacimiento. Vamos a seguir trabajando sobre el tema y investigaremos a ver si realmente se ha modificado tanto el proyecto que ya no se parece al original, que nos parece tan escandaloso. Por supuesto que entendemos que poner en valor el patrimonio tiene que ser compatible con una regulación turística sostenible, faltaría más, de eso se trata. En eso también compartimos lo que decía el portavoz del Partido Popular y también en respuesta a Izquierda Unida. Entendemos que esto tiene que ser compatible y es lo que pedimos aquí. Entendemos que en este caso no se ha producido. Es, por tanto, que creemos necesaria una revisión profunda de esta zona. Vamos a seguir proponiendo que se paralice el proyecto Eolo Tarifa, pero esperamos que se hagan las modificaciones sustanciales que lo desvirtúen tanto de su original, que no hagan que en un futuro no tengamos que pedir su paralización. Entendemos que la costa andaluza es muy preciada y hay que saber conjugar los valores patrimoniales, que son muchos, en la zona de Cádiz especialmente sensible a ello, con un uso turístico sostenible, que todavía creo que es una tarea pendiente por hacer y que no siempre, sobre todo, como decía, por los precedentes que hay en la propia provincia de Cádiz, es por lo que nos pone la voz de alarma con un proyecto como este, porque no tenemos garantía de que este sí se va a llevar a buen puerto y sí va a respetar los valores patrimoniales, medioambientales y con un uso, como digo, turístico sostenible. A día de hoy no lo es. Veremos a ver lo que pasa y seguiremos pendientes del tema. Muchas gracias. Señoría, le rogaría que se pronunciase sobre la enmienda del Grupo de Ciudadanos. Nosotros entendemos que ya está incoado el expediente Vic. Entonces, es por eso, a no ser que haya un misterio ahora, que parece que ahora que sí, que no, que tal, entendemos que sí que está incoado. Entonces, por lo tanto, no podía aprobar las enmiendas de Ciudadanos, la primera y la tercera, que está vinculada al mismo. Muchas gracias, señoría.